Tras la muerte del Papa Francisco, el mundo católico quedó en silencio, pero en el Vaticano comenzaba una nueva historia. El misionero que montaba a caballo, el que no dudaba en ponerse las botas para ayudar, se convirtió en el máximo líder de la Iglesia Católica. Junto al Papa Francisco, León XIV revolucionó la historia. Por primera vez, sacerdotes de pequeñas parroquias latinoamericanas llegaron al Vaticano. Ellos recorrieron calles como estas, vieron con sus propios ojos los rostros de la pobreza y desde sus púlpitos dirigieron ceremonias en las que se cantaba y hablaba en español, para luego convertirse en la voz que le habla al mundo. Muy buenas noches. Ha pasado casi un año desde que la Iglesia Católica vivió un momento histórico, la muerte del primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco. En medio del dolor y la incertidumbre para muchos, vivimos un cónclave lleno de tensión que atrajo la atención del mundo y recibimos con humo blanco la llegada del Papa León XIV, un Papa también con gran cercanía con la región latinoamericana. Pero ¿qué historias se esconden detrás de los máximos líderes de la Iglesia Católica? ¿Qué dicen quienes los han tenido frente a frente? ¿Cómo ha sido este primer año de León XIV como máxima autoridad de la Iglesia Católica? Habemus Papa. En el 2013, por primera vez, se eligió a un Papa latinoamericano. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. En el mundo pocos lo conocían, pero ya llevaba décadas siendo un sacerdote destacado en Argentina. Desde muy pequeño mostró interés por servir. Originario del barrio Flores en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio cumplió su sueño de servir a la iglesia y también hizo historia al llegar al Vaticano. Se graduó como técnico químico, pero abandonó los laboratorios para acercarse al púlpito. Durante 15 años fue el arzobispo de Buenos Aires. Destacó por su humildad y su deseo de acercarse a los más necesitados. Esto quedó claro desde que eligió su nombre como papa, inspirado en San Francisco de Asís. Francisco de Asís. Francisco de Asís es para mí el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y cuida toda la creación, el hombre pobre. Come vorrei una chiesa pobre. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Amante del fútbol, rompió protocolos y mostró una naturalidad y cercanía, en especial con los niños y jóvenes. Sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Eligió no vivir en el Palacio Apostólico, sino en la Casa de Santa Marta, un espacio más modesto donde incluso convivía con otros sacerdotes. También protagonizó momentos inolvidables como estos. Abbiamo fatto sempre le insigne del Vaticano. El carismático Papa número 266 de la Iglesia Católica estuvo también muy cerca de Costa Rica. En el 2019 llegó a Panamá para ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud. Estuvimos con él haciendo oración frente al Santísimo Sacramento,
Luego le regaló una custodia al seminario como un regalo de haberlo recibido ahí al rector. Y después pues estuvo saliendo y ya nos saludaba prácticamente a todos y los asistentes nos iban regalando un rosario así como este. También dejó claro su amor por el café costarricense. Costa Rica, Papa, Costa Rica. El mejor café del mundo. Costa Rica, pura vida. Una fuerte neumonía llevó al Papa Francisco, de 88 años, a ser internado en el Hospital Gemelli en Roma, donde permaneció por 3 semanas. La esperanza regresó el domingo 20 de abril, en medio de la celebración de la Misa de Pascua. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. El Papa reapareció en medio del aplauso de más de 40.000 personas en la Plaza de San Pedro. Visiblemente cansado, esta fue su última aparición pública. A bordo de su papamóvil, dijo adiós. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Así el mundo se enteró que el llamado Papa del Pueblo había muerto. La consternación en la Iglesia Católica fue total. Fue sumamente impactante porque lo vimos el día anterior, ¿verdad? Entonces se sabía que tenía una condición delicada de salud, una situación respiratoria que venía arrastrando ya de hace bastante tiempo. Sin embargo, fue inesperado esa muerte y ese anuncio el lunes siguiente en la mañana, ¿verdad? En Costa Rica, los fieles llenaron un libro con condolencias. Se activó un antiguo protocolo de la Iglesia Católica que incluye 3 golpes en la frente con un martillo de plata, con el fin de verificar la muerte. También la destrucción del anillo de pescador, que usa como símbolo de ser el sucesor del apóstol Pedro. Desde el 2013, por un protocolo, el Papa había firmado una renuncia anticipada para ser usada en caso de impedimento médico grave. Desde el 2023, el propio Papa Francisco había elegido el lugar en el que deseaba que reposaran sus restos. Fue sepultado en una ceremonia privada en la Basílica Santa María la Mayor en Roma, rompiendo la tradición de otros sumos pontífices de ser enterrados en el Vaticano. En un ataúd sencillo de madera y con sus tradicionales zapatos negros y un poco desgastados. El sacerdote de Escazú, Marvin Benavides, conoció al Papa Francisco. Un hombre muy cercano, muy cercano a la gente, siempre tenía una palabra, ¿verdad?, para la gente, siempre inventaba algún verbo, primeriando, no sé cuánto, alguna cosa, entonces hacía ver lo latino. También estuvo presente en su funeral. Esos zapatos arrugados y rotos, digo, wow, de verdad hasta el final fue auténtico, ¿verdad? Y se le respetó esa autenticidad. Retrata quién era el Papa Francisco, un hombre sencillo, un hombre humilde y detrás de él un montón de cosas. El cariño que dio a los más desfavorecidos también regresó a él. Esta imagen recorrió el mundo. Una monja que por años fue cercana al Papa no pudo contener sus lágrimas y rezó por más de 7 minutos junto al ataúd. En un reflejo de amor, de respeto y de agradecimiento. El Papa Francisco fue un ejemplo de humildad hasta sus últimos minutos. Al momento de su muerte contaba con un patrimonio de apenas $100, unos 47.000 colones. La artista costarricense Paula Sáenz creó un mosaico para los jardines del Vaticano y pudo compartir con el Papa Francisco. Transmitió una paternidad lindísima, una cercanía, no solo por la cercanía del idioma, sino también
por su carisma tan latino. Luego de su muerte también visitó su tumba para darle un último adiós. Por supuesto que lloré muchísimo, pero dije, bueno, así como tenemos en la fe católica y pensamos, bueno, dije, Papa Francisco, ahora estás más cerca. Al día siguiente me puse a calar en mármol una rosa y se la llevé allá a la tumba. Pude entrar, pude ponérsela, como que pude hacer como ese cierre tan lindo. No cierre porque sigue todas las enseñanzas que él dejó y todo, pero sí fue un dolor muy grande. Durante más de una década, Francisco marcó una iglesia más cercana a los pobres, más abierta al diálogo y más presente en los conflictos del mundo. En medio de la incertidumbre, la gran pregunta era ¿quién ocuparía el lugar del carismático Papa Francisco? ¿Seguiría su línea de una mayor austeridad y cercanía con el pueblo? Bajo una tradición milenaria, los cardenales se encerraron para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Un proceso lleno de misterio, donde cada voto puede cambiar la historia. El próximo líder de la Iglesia se elegiría entre 133 cardenales de 66 países. Entre ellos destacaba Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y muy cercano al Papa Francisco. También Luis Antonio Tagle, cardenal filipino con gran carisma. Y el cardenal de Guinea, Robert Sara. Este se perfiló como otro de los favoritos, pero a la vez su color de piel llevó a todo tipo de especulaciones por una supuesta profecía de Nostradamus que hablaba de un papa negro. Se hablaba del papa negro como cuando llegara un jesuita se iba a acabar el mundo. ¿En qué sentido? Bueno, es que los jesuitas hacen un cuarto voto, que es de obediencia al Papa, entonces que un Papa obedezca al Papa está como extraño en esa contradicción. Y eso empezó a generar un montón de teorías ya de Papa negro por color de piel, de Papa negro por un mal comportamiento moral, o etcétera, etcétera. Pero es una mezcla de cosas que terminan convirtiendo una leyenda en algo que no tuvo asidero o histórico. A Tagle incluso lo conocían como el Francisco asiático, por su sencillez y cercanía con los más necesitados. Su alegría y carisma en imágenes como estas ilusionaron a muchos con la posibilidad de que se convirtiera en el primer papa asiático. Pero luego otro nombre comenzó a mencionarse con fuerza, Robert Francis Prevost, un enigmático cardenal estadounidense nacionalizado peruano. Por 8 años fue obispo de la diócesis de Chiclayo, al norte de Perú. El cónclave es un ritual con estrictos protocolos que despierta gran interés. Se hace tras el fallecimiento o renuncia de un papa y participan únicamente los cardenales menores de 80 años, quienes se aíslan totalmente para votar en secreto. Se hacen hasta 4 votaciones por día y es necesario al menos 2/3 de los votos para que se elija a un nuevo papa. Los ojos del mundo se concentraron en la Capilla Sixtina. Las puertas se cerraron y comenzó el esperado cónclave. Ahora la atención estaba sobre la chimenea de la Capilla Sixtina, que anunciaría la elección del nuevo papa. Luego de meditaciones y debates, llegó a la primera votación y el resultado fue: la fumata negra anunciaba que ninguno de los candidatos había recibido la mayoría de votos. El debate continuaría al día siguiente. En la mañana del jueves 8 de mayo vino la segunda votación. Y luego la tercera. El humo negro generado por las papeletas quemadas era señal de que había que esperar aún más. Y entonces ocurrió.
El humo blanco anunciaba al mundo la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Quisiera agradecer también a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar junto a ustedes como iglesia unida, buscando siempre la paz, la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo. Campanas en iglesias de todo el mundo, incluido Costa Rica, sonaron en honor al nuevo Papa. Ya hay Papa. ¿Le veo una lagrimita? Sí, estoy emocionada. ¿Qué significa para usted? Es muy importante. Espero que sea como el Papa Francisco o mejor. Empezar a orar por él, para que Dios le dé fuerzas y sabiduría para que guíe al pueblo, ¿verdad? El cardenal Robert Prevost es el nuevo Papa León XIV y los católicos del mundo lo reciben con esperanza. La diócesis de Chiclayo, en Perú, también celebró que quien fuera su obispo se convirtió en el nuevo líder de la Iglesia Católica. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. El mundo ya tiene un nuevecito, un nuevo papa y lo bueno de la noticia. Que yo estoy seguro que donde haya guerra, Él va a poner paz. Donde haya discordia, Él va a poner amor. Porque Él tiene esas características, esas cualidades. Él tiene una aura positiva. Apacienta mis ovejas, le dijo un día. La alegría fue tal que hasta inspiró nuevas canciones. Una mano para arriba, la otra para arriba y le damos gracias a Dios. Porque el Papa es peruano, es chiclayano, él es el Papa León. Con solo 2 años como cardenal, Robert Prevost fue el favorito para ser el Papa número 267 de la historia. Un hombre que llega al Vaticano con una misión gigantesca: guiar la fe de millones de católicos. Nació en Chicago, Estados Unidos, pero vivió 40 de sus 69 años en Perú. Es el menor de 3 hermanos, fue monaguillo de niño. Es el primer Papa agustino y el segundo del continente americano, después del Papa Francisco. Tiene ascendencia francesa, italiana y española. El Papa León XIV tiene una amplia preparación. Estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Villanova en Pensilvania. También estudió teología y a los 27 años se fue a Roma a especializarse en Derecho Canónico. Llegó a Perú en 1985 en una misión mientras preparaba su tesis doctoral, donde recorrió varias comunidades. En noviembre del 2014 fue nombrado obispo de Chiclayo, la quinta ciudad más poblada de ese país, con más de 800,000 habitantes. Chiclayo está en la costa norte de Perú y es conocida como la capital de la amistad. Es un centro turístico clave. Fue el líder de la Orden de San Agustín, que opera en todo el mundo, y en su momento fue impulsado por el propio Papa Francisco, quien lo eligió como cardenal. Su amplio conocimiento académico, pero a la vez con alma misionera, destacaron como elementos claves:
Su carisma no pasó desapercibido. Se le vio en imágenes con pala en mano, con las botas puestas, montando a caballo y hasta cantando. A diferencia de Francisco, el Papa León XIV sí vive en el Palacio Apostólico en el Vaticano. Este está ubicado junto a la Basílica de San Pedro, la cual tiene el edificio más grande registrado en una iglesia cristiana en todo el mundo, con más de 20.000 metros cuadrados. Instaló un gimnasio en su apartamento, ya que es un apasionado por el deporte, en especial por el tenis y la natación. Un po' di tennis, un po' di piscina, sì. Penso che l'essere umano, veramente per curarsi bene, tutti dovrebbero fare un po' di attività per corpo e anima. Una de las curiosidades es que pidió vivir junto a su equipo de confianza. La vida comunitaria es una característica de los agustinos, orden a la que pertenece el actual Papa. Ser discreto y amable también son algunas de las características que lo describen. Dentro de las primeras tareas en su primer año, el Papa bendijo al portal de la Navidad que preparó durante meses la costarricense Paula Sáenz. Me encantó poder hablarle en español y que él entendiera perfectamente, y algo muy bonito, cuando él entró en el aula Pablo VI, él dijo unas palabras lindísimas acerca de la defensa de la vida. Bueno, ahí se dirigió de que un artista costarricense hizo él. Entonces yo me sentí súper orgullosa porque cuando habló de eso yo dije, aquí está Costa Rica entero representado. También ha destacado por su cercanía con los niños y justamente una familia costarricense pudo tenerlo muy cerca. Cuando tenía solo 8 meses, Emma recibió la bendición de parte del Papa León XIV. La intención era ir al Vaticano, a una de las audiencias del Papa Francisco. Con el pasar de los meses, pues se anuncia el fallecimiento del Papa Francisco, entonces igual nosotros a nivel familiar teníamos en la agenda ir al Vaticano y compartir, pero también nos enteramos por sorpresa que una vez se anuncia el Papa León XIV, la primera audiencia concuerda con la fecha que ya teníamos agendada. Entonces, por ende, decidimos ir, ¿verdad? Ese viaje nace de una experiencia o iniciativa familiar para compartir todos, y también pues gran parte del viaje era llevar a nuestra hija por primera vez al Vaticano. Curiosamente, en esa fila habían como 6 chiquitos, 6 bebés. Entonces yo dije, ¿quién sabe si lo vaya a agarrar? Porque habían demasiados. Entonces, bueno, y yo cuando él pasó, alcé a Emma y traté de llamar la atención lo más que pude, y él se rió, él se echó una risilla y señaló a todos los bebés que estaban en esa fila. Curiosamente, Emma era la primera. Entonces ahí fue cuando el guarda como acató la orden del Papa y le pasó a todos los niños. Emma pasó de primera y el Papa la bendijo, y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy emotiva. Su personalidad tranquila y humilde y su cercanía también es otro rasgo que destacan. Me transmitió demasiada paz. Creo que eso le transmitió a todos los que estábamos alrededor, que luego ya de que él se fue, todos quedamos así como muy emotivos, ¿verdad? Y todos decían eso, el Papa transmite tanta paz, que como que uno quedaba con esa tranquilidad. Que es un Papa pues con una dirección muy carismática, ¿verdad? Y también pues representa mucho tal vez lo que muchos de la comunidad latina pensamos, ¿verdad? Y queremos para la Iglesia Católica. Entonces este evento como tal para nosotros ya un año después es algo muy gratificante, algo que queda marcado pues para toda la familia, ¿verdad? Y generaciones, y que nos pasa todos los días. El hoy pontífice también recorrió estas calles y llegó hasta este seminario en Sabanilla. Como parte de su faceta como misionero y líder de la Orden de San Agustín, en el 2012 visitó Costa Rica. Varios religiosos compartieron con él en el seminario San Agustín y en varios encuentros en Centroamérica. Fue una visita bastante rápida. Por aquí estuvo un día, 2 días básicamente, era como 2 días por cada comunidad, porque luego tenía que salir a El Salvador y a Honduras. Y en su caso, ¿cómo fue esa experiencia de conocerlo, compartir con él? Era un padre que escucha mucho, atiende, escucha, y
y siempre lo animaba. Es una persona que no toma decisiones inmediatas, sino que suele ser un hombre de mucha oración y humildad impresionante. Yo me quedé muy asombrado porque siempre quiso que lo tratáramos con sencillez, con lo que había en la comunidad. Nunca pedía cosas extraordinarias, sino que con lo que había, comía lo que había, en fin, siempre era muy humilde, la verdad. En esta capilla, el hoy Papa dio una misa y recorrió estos pasillos. Recientemente, otro tico también vivió un momento único. Juan Carlos González y su esposa viajaron hasta el Vaticano y le pidieron la bendición por su reciente matrimonio. Su santidad, Juan Carlos de Costa Rica. Ah, Costa Rica. El sueño mío siempre fue, yo siempre dije que antes de morirme, quería conocer al Papa, ¿verdad? Pues yo mandé un correo para poder ingresar al museo, me contestaron el correo, y a la hora del otro día, era la audiencia papal, y me acerqué a un guardia y le dije, entonces me dijo, ¿tienes la entrada? Y yo le dije, sí, yo mandé un correo, y me dice, venga por acá, y ahí empecé a seguirlo, y cuando me dice, este es tu campo por acá, estábamos como a 20 metros del Papa. También el Papa dio un poderoso mensaje para luchar contra la violencia que se vive en el país. Un mensaje para Costa Rica por tanta violencia y tanta agresión que hay. Todos estamos llamados a construir puentes de paz y reconciliación. Que Dios los siga bendiga. Deseamos mucho por ustedes. Estamos recién casados. Bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. No hay palabras para poderlo explicar. Sentí mucha paz, me dio mucha paz, sentí, uno que es católico, ¿verdad? Por fe, sentí la presencia de Dios y me transmitió mucha paz, y lo que me puedo llevar es que sentí muchas ganas de llorar, de felicidad, pero más que todo por esa gratitud, ¿verdad? Por esa bendición que Dios nos había regalado. Yo creo que la bendición no solamente fue para Juan Carlos y para Hazel como matrimonio, sino fue como para Costa Rica. Robert Prevost fue superior general de la Orden de San Agustín entre el 2001 y el 2013. Su labor incluía aprobar reglamentos, crear comunidades y dirigir la misión en más de 40 países. Ya vivimos momentos claves que han marcado a la Iglesia Católica. Decirle adiós al llamado Papa del Pueblo y recibir a quien destacó como misionero y hoy lidera al Vaticano. Ahora veremos cómo ha sido este primer año de quien fue el cardenal Robert Prevost. Una de las grandes preguntas es si continuará el legado del Papa Francisco. ¿Qué diferencia a ambos pontífices latinoamericanos? ¿Cuáles han sido las principales polémicas y retos a los que se ha enfrentado el nuevo Papa? ¿Hacia dónde va la Iglesia Católica? El primer año del Papa León XIV estuvo marcado por guerras internacionales y conflictos sociales. Los primeros meses le sirvieron para conocer de cerca al Vaticano y comenzar a imprimir su propio sello. A pesar de tener un estilo moderado y formal, también ha mostrado posturas claras como su apoyo a los migrantes. Creo que podemos buscar formas de tratar a las personas de manera humana, tratarlas con la dignidad que tienen. Si las personas están en Estados Unidos ilegalmente, hay formas de tratar eso. Hay tribunales. A pesar de esta posición, también ha mantenido una relación cercana con el gobierno de Estados Unidos. Incluso una de sus primeras visitas fue del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, junto a su esposa. Ambos le entregaron una carta del presidente Donald Trump y una camiseta de los Chicago Bears. El Papa, por su parte, le entregó una escultura de bronce con la frase en italiano: "La paz es una flor frágil". También se reunió con el rey de Jordania, Abdalá II, en el Vaticano. Y compartió con los reyes de España, el rey Felipe VI y la reina Leticia. Esto como antesala a la visita oficial que dará el Papa a España el próximo junio del 2026. Buenos días.
mucho poderles saludar y visitar. En su primer año, el Papa León XIV ha visitado 3 países, Turquía y Líbano, a finales del 2025 y recientemente también estuvo en Mónaco. En noviembre del 2025 estuvo en Turquía, donde fue recibido con honores por las altas autoridades de ese país. Destacó como mediador en conflictos con Ucrania y Medio Oriente. Es importante respetarnos unos a otros. También protagonizó un momento inolvidable en su primera rueda de prensa a bordo del avión papal. Una voce mediatrice che possa aiutare a avvicinarci a una soluzione con giustizia per tutti. En noviembre estuvo en Beirut, capital de Líbano. Fue recibido con gran protocolo por autoridades diplomáticas y por el presidente de Líbano, Joseph Aoun. En su primer viaje internacional, el Papa hizo también un llamado a la paz. Será en el próximo mes de abril cuando tenga una gira por varios países africanos. Dará 8 discursos públicos, 7 misas y visitará 11 ciudades. Su primera parada será en Argelia, donde vivió San Agustín. Será un maratónico viaje que marca el inicio de su segunda gran gira internacional. Pocos meses después de convertirse en papa en septiembre del 2025, a León XIV le correspondió una gran responsabilidad: canonizar a 2 nuevos santos de la Iglesia Católica. La ceremonia, que inicialmente estaba programada para abril, tuvo que postergarse por la muerte del Papa Francisco. Era también una ceremonia muy llamativa. Por primera vez se proclamarían como santos a 2 jóvenes italianos, Carlo Acutis, conocido también como el Santo Millennial, y al beato Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis fue un adolescente italiano apasionado por la informática y por seguir a Dios. Se le conoce como el Santo Influencer o el Santo Millennial, porque dedicó parte de su vida para hablar sobre milagros y sobre la fe católica por medio de Internet. Su fama creció cuando con solo 11 años creó una exposición virtual de milagros eucarísticos. Tenía un gran sentido del humor, pero a la vez una personalidad enigmática con frases que a muchos desconcertaba, como esta en la que predijo su muerte meses antes. Sono destinata a morire. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo: "El Señor me ha regalado un hermoso despertador". Fue como si dijera: "Ha llegado mi hora". Luego dijo: "No saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes". Tenía solo 15 años cuando murió por una leucemia en el 2006. En el 2020 fue declarado beato, atribuyéndose la intercesión por la sanación de un niño brasileño llamado Mateus, con un defecto congénito que le impedía comer con normalidad. El niño tocó una estampita de Carlo Acutis y toda su familia rezó por semanas, a la vez que la salud del niño comenzó a mejorar inexplicablemente. Tras estudios médicos que confirmaron la curación sin explicación científica, el Papa Francisco aprobó este hecho como el milagro necesario para la beatificación de Carlo Acutis. Pero el milagro con el que León XIV lo declaró santo ocurrió con una costarricense. Aunque los médicos la daban por muerta, hoy Valeria luce así, sin secuelas, tal como se pudo ver en la ceremonia de canonización en el Vaticano. Más de 80,000 personas acudieron a la Plaza de San Pedro para vivir el momento histórico, en el que destacó la costarricense. Por el santo pueblo de Dios, para que acogiendo con alegría la palabra que salva, siga Jesús por el camino de la cruz y sea en el mundo testigo de su amor.
La comunicadora costarricense Lisandra Chávez estuvo en la ceremonia. En la Plaza San Pedro había mucha gente y lo más impresionante, por lo menos para mí, fue ver la devoción de los jóvenes, pero también los papás de Carlo Acutis. Fue muy impresionante ver a la mamá ahí con los gemelos, que el propio Carlo Acutis le había anunciado a ella que iba a tenerlos antes de que él falleciera. Entonces, fue una experiencia muy linda. Y luego el Papa al final recorrió toda la Plaza San Pedro, ¿verdad?, en su papamóvil, y todos pues estábamos ahí gritando, y yo tenía la bandera de Costa Rica, entonces todo el mundo me saludaba, los ticos, ¿verdad?, por allá. Habíamos unos, 15 ticos que yo pude ver, ¿verdad?, por ahí. Habían unas cuantas banderas, pero sí fue muy hermoso. Valeria Vargas es una estudiante costarricense que en el 2021 sufrió un accidente en Florencia, Italia. Ella se accidenta en la bicicleta, se cae en la bicicleta en el centro histórico de Florencia, en vía Tornabuoni, que es una calle muy conocida allá. Cuando yo tomo el teléfono, me atiende una policía y entonces me dice, es que su hija no le puede contestar porque está ingresada en ambulancia. En el hospital, como que ahí el calvario comienza. Ahí fue cuando me dijo, vea, le tengo que decir que su hija tuvo un accidente grave, un accidente en estos momentos está entre la vida y la muerte. Me lo dijo en inglés, por dicha hablaba inglés, y puede ser que fallezca en cualquier momento. La lesión fue letal, fue en el cerebro, ella tiene un trauma craneoencefálico y en estos momentos tiene está haciendo unas presiones incompatibles con la vida. En ese momento, su asistente le sugirió a Liliana pedir la intercesión de Carlo Acutis, beato que también era admirado por Valeria. Y nos llamó mucha la atención a las dos, a Valeria y a mí, que un chico tan joven fuera beatificado. Entonces, como que leímos un poco la historia. Mi asistente, que es muy católica también, entonces estábamos hablando de Carlo en la oficina y todo, pero ya pasó. Entonces a mí se me metió, yo tengo que ir a Asís, tengo que ir a Asís. En Asís visitó los restos de Carlo Acutis. Agarró un tren, el último tren, y el día después estuve 4 horas pidiéndole a Dios que, a Carlo Acutis que intercediera ante Dios para curar a Valeria. Yo ahí oré, recé, lloré, todo. Una experiencia muy sublime, muy particular. Y le dije a Carlo, yo quiero que le digas a Dios que yo quiero de regreso a mi hija, pero eso sí, la quiero, o sea, si me la va a dar de regreso, la quiero. Igual que como me la dio hace 21 años. Valeria tenía 21 años. Igual, si le quieres dar algo extra, bienvenido, pero la quiero que camine, que hable, que entienda todo, porque lo más peligroso de esto, ya habían pasado las 36 horas, lo más peligroso de esto era las consecuencias de un accidente de este tipo. El hecho también ayudó a que Liliana reforzara su fe. Carlo, pidiéndole intercesión a Dios, hizo 2 milagros, uno la sanación de Valeria y uno la conversión a la fe de mí. ¿Qué me dio la certeza? Sentir esa fe. Cuando uno vive con fe y vive con Dios, aunque parezca trillado, pero de verdad siente la fe, es una antes y después. Entonces yo salí de ahí tan convencida, y salió otra Liliana de ese lugar maravilloso. Inexplicablemente, Valeria regresó y sin ninguna secuela. No, escucho una voz que decía, mami, mami, mami. Y entonces el doctor me dice, es su hija, que te está llamando. Y yo me fui, la vi, estaba en una silla de ruedas, le habían quitado la traqueotomía. El fisioterapeuta lloraba, las enfermeras jefes lloraban. O sea, no podían ni siquiera creerlo de que ella estaba en la silla de ruedas, la tuvieron que amarrar porque ella quería irse y no podían dar crédito. Esto es un milagro, ¿verdad?
aún guarda todos los documentos que le dio el Vaticano y que certifican la investigación, mediante la cual la Iglesia determina que fue un milagro. También conserva una reliquia con un cabello de Carlo Acutis. Yo le dije a Valeria, yo pienso que esto de alguna forma debería conocerlo la Iglesia, no solamente porque Carlo está en proceso de canonización, sino porque esto ayudaría muchísimo a los jóvenes, ¿verdad?, a que crean la llama, y no podíamos dar crédito nosotros, pero ¿qué es esto? O sea, entonces comienza todo el proceso canónico, que es un proceso que tiene que ser formal, tiene que ser guardar todas las etapas, tiene que tener toda la trazabilidad que debe tener un proceso, ¿verdad? El caso acaparó la atención del mundo. A Pier Giorgio Frassati, conocido como el Santo de las 8 Bienaventuranzas, se le atribuye su intercesión por la curación del padre Juan Manuel Gutiérrez en Estados Unidos y evitar una operación luego de sufrir un grave desgarro en un tendón. León XIV llegó con el gran reto de llenar la vacante que dejó el Papa del Pueblo, un Papa con alta popularidad. En los primeros meses mostró similitudes y también algunas diferencias con el Papa anterior. Repasemos algunas de ellas. Dentro de las similitudes está un enfoque cercano a los pobres y de servicio. También ambos creen en un enfoque de iglesia sinodal, basada en la idea de que obispos, sacerdotes y laicos caminen juntos y participen activamente. También ambos dominan varios idiomas. El Papa Francisco hablaba 8 idiomas, incluyendo alemán, portugués, inglés y ucraniano. El Papa León XIV habla 7 idiomas: inglés, español, italiano, francés, latín, alemán y portugués. Ambos dejaron los tradicionales zapatos rojos y prefirieron usar zapatos negros, más discretos. El estilo de Francisco era de mayor apertura y espontaneidad. Era jesuita, caracterizado por un enfoque en la oración y en la formación intelectual. León XIV decidió seguir la tradición de vivir en el Palacio Apostólico. El nuevo Papa ha mostrado un estilo más formal y moderado. León XIV sigue la orden de San Agustín con un enfoque en la comunidad. Sus decisiones y opiniones también han generado controversia. Este papado o este primer año de su pontificado como un papado de sondeo, de tanteo. Él está viendo cómo no se fractura la iglesia, le da mucho temor. Desde el primer día habló de la importancia de la comunión en la iglesia, porque hay sectores tradicionalistas y progresistas que se sienten a ver hacia qué lado jalamos, ¿verdad? Y lo más importante es la unidad, y él ha tratado de rescatar esto, incluso con grupos fuertes. Ahorita hay una tensión muy grande con un grupo que se llama la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que son un grupo de sacerdotes que no reconocen el Concilio Vaticano II, que fue esa renovación, esa apertura de la iglesia. Recién iniciando como líder del Vaticano, salieron a la luz varios casos de abuso sexual dentro de la iglesia, ocurridos cuando era obispo en Perú. En uno de los casos se le consideró como casi un héroe, con un manejo valiente en el que defendió a las víctimas. Pero en el otro se le ha criticado por supuestamente no investigar suficiente las denuncias de 3 mujeres que habrían sufrido abusos. Su postura a favor de las personas migrantes y criticando lo que consideras un trato inhumano ha generado una fractura en su relación con el gobierno de Donald Trump. También ha criticado abiertamente conflictos armados y ha hecho un insistente llamado a la paz. Profonda costernazione agli episodi di violenza e devastazione. Tiene que ver también la justicia social, que el Papa es muy afecto a ella, la situación de la paz y la polarización de las sociedades occidentales. Creo que allí hay un espacio para que el Papa magnifique su figura, digamos, con una palabra alterna, una tercera palabra. A pesar de esto, también ha recibido críticas por considerar que debe ser aún más contundente en sus discursos contra las guerras. Ha sido un año de transición, ha sido un año tradicionalmente tranquilo, con los mensajes típicos que podría manejar un nuevo pontífice, en particular uno que ha venido después de uno que ha sido tremendamente
popular y que ha por lo menos dado la imagen de la intención de un cambio en la iglesia como era Francisco. Pero el punto central que se puede establecer acá es que ha sido un papado que al momento ha tratado de ir estableciendo algunas diferencias pequeñas con su antecesor, y eso específicamente lo puede ver uno en el estilo, pero también de alguna forma en ser un poquito más vocal en contra de diferentes situaciones que se están viviendo en el mundo, particularmente los conflictos en Ucrania, Gaza y ahora el que se está viviendo en Irán, además de hablar en favor de los migrantes y de algunas otras personas desposeídas. Algunos sectores más conservadores critican su cercanía con los jóvenes y su estilo directo al hablar, pero para otros esta es más bien una de sus virtudes. En junio de este año, el Papa visitará varias ciudades en España. Va a estar en Madrid y Barcelona, va a estar en la inauguración de Sagrada Familia o al menos ya parte final de la construcción, pero va a estar también en Gran Canarias, en las islas donde llegan los migrantes refugiados, donde gente arriesga su vida y los pocos que sobreviven, así como cuando Francisco fue a Lampedusa en Italia. Estas calles se volverán a convertir en fiesta. A finales del 2026, el Papa vivirá un momento muy especial. Regresará a su amado Chiclayo, en Perú. Tiene programado visitar el país como parte de la canonización del santo Toribio de Mogrovejo. En su recorrido, el pontífice incluirá también a la ciudad de Lima. Para algunos sigue la línea de Francisco, siendo un papa cercano y reformador. Para otros ha tenido una postura muy conservadora. Con una personalidad muy diferente a la de Francisco, que era totalmente revolucionario, y a él no le importaba decir nada. Hay que esperar, yo pienso que tenemos que esperar. En principio creo que la Iglesia escogió un buen líder, como lo hizo con el Papa Francisco. Continuará León XIV el legado del Papa Francisco y seguirá promoviendo cambios en la Iglesia Católica, o regresará a una línea más tradicional. Las grandes líneas van a seguir siendo, digamos, de apertura, mucho más, si lo queremos ver con una metáfora, si Francisco iba acelerando a 50, 60 por hora, este va a ir a 30. Habrá que ver si en los próximos ya meses o años León XIV va a tener una voz mucho más abierta, fuerte y llamémosla así moralista con respecto a lo que algunos líderes han hecho, como sí lo hizo Francisco, por ejemplo más fuerte contra, por ejemplo, el ataque contra los migrantes, que Francisco fue muy fuerte. Y lo otro que habrá que ver es qué tipo de países empieza a visitar. Hay otro factor clave, que es que el Papa Francisco escogía muy bien los países, le gustaban, por ejemplo, lugares remotos y con iglesias pequeñas. Este Papa ha hablado de que quiere visitar aquellos estados y poblaciones que no visitó Francisco. El legado del Papa Francisco incluye impulsar una mayor participación femenina en la Iglesia, incluso nombrando a mujeres en puestos de alto nivel como el Dicasterio para los Obispos y en la Secretaría de Gobernación del Vaticano. En el caso de León XIV, la postura es similar, abriendo más espacios de poder para las mujeres en la Santa Sede. Ya cambió una norma para permitir que ellas puedan dirigir la gobernación del Estado del Vaticano. También nombró a otra religiosa italiana como secretaria del dicasterio. Y eso sí, ha indicado en varias entrevistas que por el momento no tiene intención de cambiar la doctrina de la Iglesia para ordenar a mujeres sacerdotes. León XIV ha señalado que apoya la postura de Francisco en respetar y abrir las puertas de la Iglesia a personas homosexuales, pero también indicó que no planea hacer más cambios con respecto a este tema. El mundo también tiene los ojos sobre Latinoamérica con la presencia del segundo Papa latinoamericano. Pero ¿qué representa también para América Latina que la Iglesia Católica esté liderada por un Papa tan cercano a la región? Me da la impresión que por haber sido obispo de Chiclayo, el Papa León puede entender más las debilidades de la América Latina más mestiza,
de la América Latina que se debate entre la pobreza, el narcotráfico, las desigualdades. Yo creo que es una gran ventaja porque además al hablar el castellano uno siente en el alma sus palabras, pero también recoge la riqueza de lo que ha sido la Iglesia latinoamericana y en general en toda América para el resto del mundo. León XIV eligió su nombre recordando el legado del Papa León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, enfocada en afrontar los problemas sociales y tecnológicos. Según ha indicado el nuevo Papa León XIV, los retos de la nueva era digital, los conflictos entre países, las desigualdades sociales y la justicia social serán parte de sus prioridades para los próximos años. Casi un año después, los ojos del mundo siguen y seguirán sobre León XIV, el estadounidense y peruano por convicción, que hoy lidera la fe de millones de personas, el niño apasionado por la religión, el sacerdote cariñoso, el obispo que no dudaba en ayudar, el papa misionero cuya misión apenas comienza. El legado de los últimos dos papas latinoamericanos es de una iglesia más cercana con los más necesitados, con los migrantes, más pendiente de los problemas cotidianos, pero también de los grandes conflictos del mundo, más interesada en la búsqueda de la paz. En solo un año, el Papa León XIV muestra interés en continuar con el legado del Papa Francisco, pero también impone un nuevo estilo. Están por verse qué cambios impulsará en el segundo año como Papa, cuando muchos creen que mostrará su verdadero sello. Nos vemos la próxima semana en otra historia completa.